Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo Manol Ester. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Manol es un fabricante de aceites lubricantes y de aditivos de origen lituano que es famoso por tener una política de precios muy agresiva. Anteriormente tuvimos ocasión de analizar dos aceites de este fabricante en 5W30 y en 5W40, en los cuales llegamos a la conclusión que tenían una muy buena relación calidad-precio, y en este caso vamos a hacer una review de este aditivo que acaba de salir recientemente, el cual me parece bastante interesante. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas y en este caso, por desgracia, el fabricante no ha especificado nada en relación a las características físicas como puede ser la viscosidad y demás, pero nos indica que es un innovador agente de protección del motor basado en éster sintético, aceite grupo 5. Las superficies metálicas atraen moléculas de éster formando una película de aceite densa que reduce la fricción y el desgaste. Los ésteres minimizan el consumo del combustible y aumentan la vida útil del motor. Gracias a la baja evaporación y a la alta estabilidad termooxidativa, el aditivo prolonga la vida del aceite. El aumento de las propiedades de lavado y dispersión previene el alquitrán y depósitos de lodo. Penetra en juntas y sellos de goma, restaurando su volumen anterior, su elasticidad, evitando fugas de aceite. Garantiza un arranque más fácil y es compatible con todo tipo de motores. En cuanto a su uso, indica que agregará al tanque, en este caso al cárter, en una proporción de 500 ml, medio litro, que es el volumen completo del envase, por cada 5 litros de aceite del motor, recomendado para su uso regular. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos podemos descifrar algunos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante con ayuda de unos códigos CAS. En este caso indica un CAS 122-623 con una concentración comprendida en torno a un 50% y se trata de diéster. Me llama un poco bastante la atención que en la hoja de seguridad aparezca este tipo de éster, ya que como norma general los ésteres no entran dentro de la categoría de productos que pueden ser tóxicos o perjudiciales para la salud y no tienen la obligación como tal o no deberían de declararse en este tipo de documentos. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 65,22, viscosidad cinemática a 100 grados 10,71. Es prácticamente un SAE 30 relativamente poco viscoso, como pudiese ser un A5V5 o una CAC2. Índice de viscosidad 155. El TBN, lo que es la reserva alcalina, así como el TAN, la acidez, por desgracia no se han medido. Concentración de ceniza 0,79, entraría dentro de una categoría CAC. En cuanto al punto de congelación, punto de inflamación, capacidad de bombeo y porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia no se han medido. Y en cuanto a la concentración de azufre, da 0,302, que supera ligeramente por 2 milésimas el límite máximo que establece ACEA para sus aceites mid-SAPS. Obviando esas 2 milésimas que ha superado por encima de 0,3 de azufre, teniendo también en cuenta la concentración de cenizas de 0,79 inferior a 0,8, así como también la viscosidad cinemática de 10,71, podríamos decir que este aditivo se asemeja muy mucho a lo que pudiese ser un 5W30 ACAC2. Pasamos ahora al paquete de aditivos utilizado. Molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste. Lleva 90, que está bastante bien. No es ninguna locura, pero hay que tener en cuenta que este aditivo como tal, hay fabricantes que lo utilizan, otros que no. Fabricantes que utilizan concentraciones muy bajas, como puede ser 30, 40, 60. Lo normal sería encontrar en torno a 90, 100, 100 y poco, y hay otros fabricantes que ponen bastante más, en torno a 200, 500, 800 o incluso 1000. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP 749-669, que sería un valor promedio comparado con un aceite mid-SAPS. Boro, que hace función de dispersante, lleva 40, es incluso superior que muchos modelos de aceite que llevamos visto hasta ahora en el canal. Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 15, es una concentración bastante homeopática, y en cuanto al calcio lleva 1975, que es un valor promedio comparado por ejemplo con lo que es un aceite ACAC2.
Y digo ACAC2 como también podría decir un ACAC3, que si bien estamos hablando de un aditivo como tal, sí que para hacer una analogía podría ser bien un aceite mid-subs, los cuales solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre los 1200, 1300 hasta los 1800, 1900. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, titanio tampoco se ha medido. Estos aditivos hacen principalmente función antidesgaste y antioxidante, y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos sirve para comprobar en mayor o menor medida si el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite. En este caso, por desgracia, tampoco se ha medido. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, principalmente para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. En este caso se está comparando la espectroscopia de dos aditivos, una de ellas de color azul del Eurol Engine Oil Treat. Es un aditivo que ya realicé review hace un par de días. Al final del vídeo te voy a dejar un link para que puedas ver la lista de reproducción de todos los aditivos que llevamos analizados hasta ahora. En cuanto al aditivo que estamos analizando en este vídeo, Hermanol 9929 éster, son las crestas que se forman de color amarillo. La cresta que se forma en torno a 1750 es muy pronunciada, llega incluso a hacer algo de panza en la parte baja. También hay una serie de crestas bastante pronunciadas entre 1300 y 1200, así como también el pico de 1100 y de 1000, señal de que este aditivo lleva mucho éster. Y hay una cosa muy peculiar que quiero pensar que es por el tipo de éster utilizado, y es que también la cresta que se forma en torno a 722, que suele ser una cresta que se eleva principalmente cuando el fabricante ha utilizado PAO, perteneciente a las bases grupo 4, pues en este caso también se eleva. Como norma general, sí es cierto que el fabricante, cuando ha utilizado mucho éster, pues sí que esta cresta también tiende a crecer un poco, pero en este caso es la primera vez que lo veo y es que está prácticamente también haciendo panza. Quiero pensar que es por el tipo de éster tan especial que podemos denominar, que es el primero que veo que además aparece en la hoja de seguridad cuando en principio no debería de aparecer. En este caso concreto quiero pensar que este aditivo es en su gran mayoría éster, superior a ese 50% que declara el fabricante en su hoja de seguridad, y cabe la posibilidad, quizás también dejo esa ventana abierta, de que el fabricante haya podido utilizar tanto el tipo de diéster que sí que aparece en la hoja de seguridad sumado a algún otro tipo de éster. Dejo aquí también otra espectroscopia en la que sale el Ravenol RCS 5W40, todo un señor aceite, y también sale el Redline 5W40, posiblemente, si no es el mejor, uno de los mejores 5W40 que hay a día de hoy en el mercado. Y como podéis ver, las crestas, que son también muy pronunciadas y que llegan a hacer panza, son muy parecidas a las que forma el propio aditivo Manol. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla, y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Bien, ahora que conocemos un poco más en profundidad las características físicas y químicas que tiene este tipo de aditivo, pues vamos a ver cómo interactúa añadiéndolo como tal, por ejemplo, en un cárter de 5 litros combinado con el Castrol Edge 5W30LL, que posiblemente sea uno de los 5W30 más vendidos del mercado. En cuanto a la viscosidad cinemática, tanto a 40 grados como a 100 grados se ven ligeramente reducidas, pero sigue siendo un SAE 5W30. El índice de viscosidad, como es normal, también varía un par de puntos. Recordar, el índice de viscosidad se calcula tomando como referencia la viscosidad a 40 grados, así como la viscosidad a 100 grados. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de detergencia y neutralización, he puesto que se va a mantener aproximadamente en esos 6,3, ya que si echáis un vistazo abajo, lo que es el calcio, que es el aditivo que principalmente eleva el TBN, entre otros, pues en principio se va a mantener prácticamente inalterado, incluso va a subir un par de partes por millón, vamos, una miseria. Es de ahí que prácticamente se va a mantener igual. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, quiero pensar que se va a mantener igual como el TBN dentro del mismo rango inicial, ya que si echáis un vistazo rápido al paquete de aditivos prácticamente se mantienen igual. En cuanto a la concentración de ceniza, se va a seguir manteniendo por debajo de 0,8, prácticamente no se altera. El punto de congelación, el punto de inflamación, la capacidad de bombeo y el porcentaje de evaporación no se ha medido. El punto de congelación y de inflamación, pues si el aditivo es superior al del aceite,
mejorarán y si el aditivo es inferior al del aceite empeorará. En cuanto a la concentración de azufre se va a elevar un par de milésimas, pero sigue entrando sin problema dentro de los límites que establece ACEA-C3 para sus aceites mid-subs, como es este caso un ACEA-C3 que tiene un límite máximo de concentración de azufre de 0,3. En cuanto al paquete de aditivo, el molibdeno va a elevarse pero muy ligeramente, prácticamente 9 partes por millón, eso es una concentración homopática. En cuanto al fósforo y el zinc se van a modificar ligeramente, pero sigue estando dentro de la media comparados con otros aceites mid-subs. En cuanto al boro se va a quedar ligeramente por debajo de 6, el magnesio se va a quedar ligeramente por debajo de 7, pero vamos, muy fiel a lo que es el aceite de manera original. Y en cuanto al calcio, pues prácticamente lo mismo, se va a quedar prácticamente igual. De ahí también que lo que es la concentración de cenizas, así como la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, lo que es la alcalinidad, quiero pensar que se va a mantener inalterada. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, el aceite de por sí no lleva, el aditivo tampoco, se va a mantener a 0. Y en cuanto al titanio, se va a reducir ligeramente la concentración y va a pasar de 28 a 25 partes por millón. En cuanto al parámetro de oxidación, como este aditivo como tal está basado principalmente en éster, pues en principio el parámetro de oxidación, que es un valor que se eleva cuando se utiliza éster, pues de seguro también tiene que aumentar. Como podéis comprobar, al añadir este aditivo en un cárter de 5 litros de aceite combinado con el Castrol Edge, pues prácticamente lo modifica a poco o nada y sin problemas sigue manteniendo la norma ACEA-C3, las normas de Mercedes, las normas del grupo BAG, las normas del grupo Porsche, la de BMW si la tuviese, la de Dexos y prácticamente cualquier otra. Ahora os enseño esta otra ficha que es el propio aditivo, el Manol 9929 combinado en un cárter de 5 litros con el Motul XCES, que es uno de los 5W40 más vendido en el mercado, y vamos a ver cómo interactúa. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, así como a 100 grados, se reduce ligeramente, el índice de viscosidad también, pero sigue siendo un 5W40. El TBN, que es la reserva alcalina, quiero pensar que se va a mantener prácticamente igual, porque si bien el calcio se reduce ligeramente, pero es muy poco, lo que es el TAN, la acidez que tiene el aceite, quiero pensar que también se va a mantener dentro de ese mismo rango de 2,97, porque el paquete de aditivos prácticamente sigue siendo el mismo. La concentración de ceniza se reduce ligeramente. Y en cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, la capacidad de bombeo, el punto de inflamación y el punto de congelación, por desgracia no sabemos cómo se van a quedar. En cuanto a la concentración de azufre, se va a quedar también prácticamente sin alterar, pasa de 0,350 a 0,345, que sigue siendo un valor promedio comparado con cualquier otro tipo de aceite full subs. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, como no lleva ni el propio aceite ni el aditivo, se mantiene a 0, fósforo y zinc se van a reducir ligeramente, pasa de 953 a 932 y de 1044 a 1006, pero siguen siendo valores promedios comparados con otros aceites full subs. El boro se reduce en 3 puntos, muy poquito. Magnesio se va a quedar ligeramente por debajo de 20, prácticamente igual. Y en cuanto al calcio también se va a reducir, pero tampoco en ninguna locura. Sigue siendo un valor promedio comparado con otros aceites full subs. En cuanto al wolframio y así como también el titanio, como ni lleva el aceite ni lleva el aditivo que estamos añadiendo, pues se queda en 0. Como podéis ver, tras añadir medio litro de este aditivo éster en un cárter de 5 litros combinado con este aceite, con el Motul XCES 5W40, prácticamente todas las propiedades se mantienen igual, ligeramente se reduce la viscosidad, pero muy poquito, y por supuesto va a seguir cumpliendo la norma CA3P4, API-SN, la de BMW, Mercedes, Porsche, Renault, Grupo BAG, Fiat, General Motors o PSA. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar que en principio es un aditivo que lleva una altísima concentración de éster, lo que sí es un tipo de éster que por la espectroscopia no es de uso muy común en lo que son aceites de motor, ya que hay algunas crestas que son más parecidas, por ejemplo, al Mobile Jet Oil que estuvimos viendo anteriormente, un aceite para motores de avión, que lo que son las crestas típicas de otros aceites que hemos podido ver que sí que llevan también altas concentraciones de éster, como por ejemplo puede ser Redline. Principalmente la cresta que se forma en 722, que es excesivamente elevada, es un valor que la verdad nunca había visto. El tema es que sobre éster, como es un ácido graso combinado con un alcohol, se pueden sacar más de 2000 combinaciones, pues en este caso es una de ellas a la que en principio no estamos acostumbrados, pero con todo y con ello sí que es un éster y pertenece a las bases de aceite grupo 5. En cuanto a las propiedades físicas, lo que la viscosidad se refiere, prácticamente este aditivo
aditivo es un 5W30, incluso podría ser un 0W30 llegado el caso, aunque habría que ver la capacidad de bombeo a temperatura bajo cero, lo que es la concentración de azufre, así como también la concentración de cenizas prácticamente pasa por un aceite mid-SAPS como pudiese ser una CAC2 o una CAC3. Y en cuanto al paquete de aditivo, el que lleva de por sí es bastante completo y moderado, ya que lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, pero al añadirlo al aceite prácticamente no altera la propia concentración que de por sí viene de origen. Lleva, como a mí me gusta, molibdeno, lleva boro, lleva magnesio, y esto lo que ha hecho el fabricante principalmente es para que cuando tú coges y a un aceite le restas 500 mililitros y le añades el éster, pues que no reduzca en consecuencia la propia concentración que de por sí lleva de aditivos el propio aceite. En cuanto a la interacción con el propio aceite, habéis podido ver que aún añadiendo medio litro, que es en torno a un 10% de la concentración total de un cárter, prácticamente las propiedades no las altera y sin problema, aún añadiendo este aditivo a un aceite CAC3 como es el caso del Castrol o una 3B4 como es el caso del Motul, seguiría cumpliendo las normas ACEA, la norma API y la homologación de fabricante, cosa que con otros aditivos que hemos visto anteriormente no pasaba, ya que elevaban en exceso si bien o la concentración de ceniza o bien la concentración de azufre y mandaban a la porra muchas normas. La verdad que es un aditivo que lo veo bastante original. El fabricante aquí lo que ha querido hacer es mejorar lo que es la base como tal, lo que es el éster, que añadido a un cárter de 5 litros se quedaría entre un 5 y un 10%, podemos decir un 7% aproximadamente de éster de la concentración total, y ha jugado muy bien con el paquete de aditivos para que todo se mantenga prácticamente igual, principalmente porque no se ve alterado ni la concentración de ceniza ni la concentración de azufre, así que no hay problema ni por el FAP ni por el catalizador. En cuanto al precio, como tal he estado mirando y aquí en España parece que de manera oficial todavía no se comercializa, es un producto que salió al mercado hace relativamente poco tiempo, pero sí que se puede conseguir a través de eBay, principalmente de vendedores alemanes. En cuanto al precio, me ha sorprendido bastante, ya que lo he visto desde aproximadamente unos 5 euros nada más. Incluso he visto packs que venden, que en vez de venir solo una garrafa de medio litro, te venden 2, 3, 4, 5, 6 y lo he llegado a ver incluso más barato de esos 4 o 5 euros que os comento. Aquí Manol, la verdad, ha hecho muy bien en seguir su política de precios muy agresiva. Relación calidad-precio me parece imbatible. Lo que sí hay que tener en cuenta que si bien se trata de un éster y que pertenece como tal a las bases de grupo 5, no podemos esperar que tenga los mismos efectos, digamos, la misma fuerza, la misma capacidad de mejorar el aceite como pueden ser otros fabricantes que sí que utilizan este, pero en este caso es éster de poliol. Pero me parece bastante interesante. Si bien yo, que todos lo sabéis, como norma general, yo no soy muy amigo de los aditivos, ya que yo siempre he dicho que mejor invertir en un mejor aceite que en un aditivo, pues la verdad que por 4 o 5 euros me parece estupendo. Ya que para mí lo más importante de un aceite es la base y en este caso lo que están mejorando es la propia base. Abajo en la descripción, por si te interesa, te voy a dejar unos links de compra de eBay que en principio, como os comento, me parece bastante interesante. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos en torno a 400 y pico usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del tema del motor, los aceites, filtros, líquidos de freno, anticongelantes, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.